Amigos, familia, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy, sean bienvenidos a Podrás Dormir esta noche. Mi nombre es Johnny Singer, investigador paranormal. Les damos una cordial bienvenida a Yoctan acá en los controles, a Bridget que también está con nosotros. El día de hoy, familia, tenemos un programa muy especial. El día de hoy tenemos este programa que es un especial de 10 de mayo, un día especial del Día de Madres, que para nosotros aquí en nuestro país, México, y en algunos otros de Latinoamérica es una fecha muy importante porque pues, celebramos a las mamás. Y también hablar del Día de Madres es sinónimo de amor, de cariño, de comprensión. Pero ¿qué pasa cuando muchas veces todo eso puede pasar a lo contrario? El día de hoy, familia, tenemos un par de historias que les recomiendo que nuevamente ese programa, saben que no es para niños, que no estén presentes. Si tú eres te dan miedo estas cosas, pues también te recomiendo que pues igual, a lo mejor lo veas en otro momento y lo analices posteriormente. Así que familia, les doy la bienvenida y pasemos a nuestra primera historia. Esa historia nos la manda un seguidor, que esto nos dice que esta historia sucede un 10 de mayo, pero del año 2025, o sea, hace un año exactamente. Y se me hace una historia muy fuerte porque es difícil ver, uno como hijo, ver a nuestra mamá eh, sufrir, vamos a ponerle en sus palabras, y más cuando no podemos hacer algo por ellas. Incluso a esta historia la titulamos como grotesco. Ahorita van a saber por qué se tituló así, por qué la decidimos titular así. Joaquín, él nos menciona que desde que tiene uso de razón, su familia siempre ha carecido de escasez económica. Tanto su hermana mayor, él y su mamá, pues dependen del negocio de su papá. Su papá es zapatero, tiene donde arreglan calzado. Pero dice, pues muchas veces pues no llegaban clientes con él. Entonces, pues había veces que no había ni para comer, teníamos que comer lo que sobraba de uno, hasta incluso hasta 2 días. Pero curiosamente y misteriosamente, para visitar a un brujo siempre había dinero. Entonces, yo aquí una recomendación personal que les hago pues, a los padres, a ustedes padres, que si están pasando una situación así, lo primero es la casa, el hogar, comida, vestimenta, los hijos, la esposa, uno. Ya si sobra, pues ahí un poquito, pues igual si quieren acudir con esas personas, pues adelante, pero primero no malgastes en eso, lo primordial. Pues en ese caso dice que sí, que lo primero que ellos hacían y para lo que sí tenían era para acudir con esas personas. Este chico dice que los brujos habían visto ya sus papás y que uno de ellos les había dicho que había algo en esa familia que les iba a dejar muchísimo dinero. Y por eso es que seguían insistiendo y asistiendo con estas personas. Este chico, para ese entonces, él tenía 15 años, un estudiante, un chico muy obediente, pero pues él no opinaba. Dice, pues yo por mi edad no podía opinar, no podía decir nada, porque si yo decía algo, pues era un cachetadón inmediatamente, ¿no? Entonces dice, pues yo me quedaba callado. Los únicos que opinaban, pues era mi hermana, que era mayor, que es mayor, pues mi mamá y mi papá. Dice que en una ocasión van con un brujo y este brujo les dice que el don lo tiene la mamá.
¿Y cuál es ese don que tiene la mamá? Que ella era una medium, o sea, ella iba a prestar como su cuerpo para que un espíritu, un ente, la poseyera y dieron mensaje a través de ella. Ajá. Pues toda la familia muy feliz, muy contentos, que hicieron fiesta como si se hubieran sacado la lotería. Que le decían a la mamá, pues imagínate cuánto dinero vas a cobrar cuando empieces a dar estos servicios y todo esto. La mamá empezó a asistir con algunos brujos para que le enseñaran, pues, cómo desarrollar ese don, cómo hacerlo, cómo tratarlo, y todo esto. Dice que cada vez que su mamá asistía con estos brujos, su mamá llegaba con moretones en brazos, en piernas, con rasguños, incluso ya tenía ojeras como si hubiera pasado semanas enteras sin dormir. Ves que ya no se te hacen como ojeras las famosas bolsas que se te hacen, ¿no? Abajo de los ojos. Entonces me dice yo, mi mamá fue cambiando, incluso hasta llegaba luego a veces con el pelo así todo enredado, arañado, como si no se peinara. Dice, y a mí pues no, no me gustaba. Dice, en una ocasión le dije, mamá, ya no asistas a esos lugares. Y si me dio pues una cachetada y me dijo, cállate, tú no sabes, ¿qué no sabes que de aquí vamos a comer? Dice, pues yo me quedé callado, ya no volví a opinar. Pasan algunos meses y dice, mi mamá hace la prueba en la casa. Yo no pude estar presente por mi edad, no me lo permitieron. Dice, pero estaban unos tíos, estaban unos primos, mi papá, obviamente mi mamá en medio y mi hermana ahí. Contactaron el espíritu de la abuela y fue un éxito. La abuela les dijo que en su recámara donde ella dormía había dinero. Fueron a ver y efectivamente habían fajos de billetes ahí. Pues todos muy felices. ¿Por qué? Porque decían, pues, como había dicho la bruja que les dijo que ella tenía el don, pues que les iba a empezar a llegar el dinero. Ella posteriormente, mi mamá empieza pues ya a prestar el servicio de ser medium. Y si ya había filas enormes afuera de mi casa, pidiéndole a mi mamá trabajos, dice tanto que incluso ella llegaba a hacer hasta 15 trabajos en un solo día. Entonces, imagínate con pues, todo el cansancio que tenía su mamá. Dice que todo esto con el tiempo, dice mi mamá era de un cuerpo pues un poco robusto, se hizo súper delgadita, dice, pero o sea, extremadamente delgada. Si ya se le vean prácticamente los huesos, ya eran los huesos así forrados en la piel prácticamente. Dice, las ojeras ya eran más fuertes y empezó a cambiar mucho mi mamá. Empezó a, ya no tenía aseo personal, ya no se peinaba. Llegaba a pasar hasta 2 semanas con la misma ropa, así como, o sea, no se la quitaba ni para dormir. Dice, pero algo que nos empezaba a dar miedo es de que ella tenía como una situación que eran como 4 personas dentro de ella. Ella podía estar lavando trastes, podía estar barriendo, picando cebolla o cualquier cosa haciendo de comer. Y ella preguntaba o se decía algo y ella misma se contestaba, pero con otra voz. Y si de repente se reía, pero con otra voz, como la voz de un hombre, a veces la voz de una niña, a veces su voz de ella. Dice, y eso nos empezaba a dar miedo. Llegó el momento que empezó a haber discusiones incluso ya dentro de la familia, a tal grado que mi hermana
tuvo una discusión muy fuerte con mi mamá y prefirió irse a la casa de unos tíos. Dice, pues yo, estando chico, me tenía que quedar en la casa con mi mamá, mi papá trabajando. Dice, en una ocasión yo estaba lavando los trastes, escuchando música, y empecé a escuchar una respiración fuerte atrás de mí. Cuando volteo, mi mamá estaba parada en la puerta de la cocina. Se empezó a acercar y nada, se me quedó viendo y me dijo, esos trastes están mal lavados, hazlo bien. Y si me soltó una cachetada así de la nada. Dice, yo no dije nada, me subí a mi recámara, me acosté. Y dice, pues sí me dolió obviamente el golpe que me dio. Dice, ya cuando estaba a punto de dormir, fui al baño y cuando me di cuenta, del lado del cachete donde le había pegado, dice, tenía pues este líquido rojo. Y sí, pues a mí me sacó de onda, o sea, pues el tocarte y ver que hasta te abrió, como si trajera un rasguño muy grande. Incluso dice que su papá, esto se lo cuenta a su hermana, que escuchó que cuando pues, sus papás quieren tener pues intimidad entre ellos, su papá incluso ya hasta le daba miedo porque dice que hacía voces muy extrañas y que su papá prefería salirse de su recámara. Dice que llegó el momento en donde su mamá ya, ya no tenía tanta, tanta cordura de ella. Era ya como que actuaba por inercia. Dice, incluso mi mamá tomó acciones ya muy raras, escupía dentro de la casa, fumaba, lo que pues nunca hacía, llegaba a tomar, o sea, hacía cosas que no eran propias de ella. Me dice, Johnny, se acercaba el 10 de mayo y dice, pues yo ahorré dinero unos meses antes y si le compré una bolsa, porque dije, pues se la voy a regalar a mi mamá para que pues, nuevamente se empiece como que a arreglar y pues, vestirse bien otra vez, como era antes. Me dice, porque yo quería verla como era antes. Llega el 10 de mayo, dice, estaba mi mamá y yo solos en la casa, vi la oportunidad, mi mamá estaba sentada en la sala. Y si llegué con el regalo, con la bolsa y le dije, mamá, ten, esto es para ti, te lo regalo. Dice, en ese momento mi mamá agarró la bolsa, se le quedó viendo, se empezó a reír, dice, abrió la bolsa, dice, y vomitó dentro de ella. Y se me la aventó. Dice, se escuchó una voz muy rara y se me quedó viendo y me dijo, tu mamá es una idiota, no sabe lo que hace. Dice, en ese momento yo le tomé un odio a mi mamá, en ese momento, tanto que agarré, me salí de la casa, me fui a la casa de un amigo, me dice, pero yo iba reflexionando y ya cuando regresé me di cuenta que mi mamá no fue quien hizo esa grosería, no fue quien me hizo esa grosería, sino fue otra cosa. Dice, lo que a mí ya más me sacó de onda una vez que fue a prestar su servicio de medium. Dice, regresa, yo veo cómo entra y veo cómo llega un señor como de unos 80 años atrás de ella, muy alto, pasando los 1,90, que incluso hasta se tuvo que agachar para entrar a la casa. Mi mamá llegó, se metió a su recámara y yo vi al señor cómo iba atrás de ella. Dice, pues eso me sacó de onda. Dije, pues cómo trae a alguien, ¿no? Dice, bajó mi mamá y le pregunté, oye, ¿y ese señor que venía contigo, quién es o qué onda? Dice, pues, ¿cuál señor? Dice, pues yo vengo sola. Dice, no, entró un señor contigo, tan alto que se tuvo que agachar. Y dice, no, yo vengo sola. Y se subía a su recámara y no había nadie. Y dice, eso ya me sacó de onda. Dice, mi papá, pues como él se va a trabajar pues, todo el día, dice, pues él no ve todo esto que pasa, dice, pero yo estoy aquí en la casa.
Y si ya para finalizar, me dice Johnny, me dice, yo sigo viviendo con mi mamá y con mi papá. No me he querido ir de la casa como lo hizo mi hermana, porque yo amo a mi mamá. Me dice, pero siempre que ella va y hace su trabajo, regresa y es cuando pasan estas cosas. Dice, cuando ella no hace esto, ella es normal, muy amorosa y todo, solamente cuando hace sus trabajos es cuando regresa de esa manera. Dice, yo ya no sé qué hacer. Dice, amo a mi mamá. Dice, pero necesitamos saber qué es lo que está pasando. Esto no lo recalca que fue el año pasado, en el 2025, exactamente un 10 de mayo. No sé qué piensen de esto. La verdad, como que esta historia se me hace bien interesante. Bueno, sobre todo porque creo que es una historia que todavía no se termina. Exactamente. Pero en Sí. este caso, por ejemplo, eh, en algún momento yo he estudiado como que esa parte, bueno, de como de, de que hay diferencias, ¿no? Que tú puedes verte, por ejemplo, afectada de un trabajo, ¿no? Como tú dices de brujería, Ujú. pero que tú también puedes, como lo que tú has dicho en programas anteriores, que a lo mejor estás en un lugar o estás practicando algo en el que tú de cierta manera como que le das esa autorización a algo Ajá. que entra en tu vida, pero no estás como las películas, no es como que estás poseído o así, ¿no? Sino que es como que estás influenciado, Ajá. ¿no? Y que no solo se puede manifestar de esa manera, ¿no? Sino que puede ser como por un dolor físico, puede ser ansiedad, puede Sí, sí, ser sí, sí. cansancio, tristeza, o sea, cosas así, ¿no? Eh, o ya como que el punto más fuerte que sí puede ser como una posesión, ¿no? En este caso, ¿Tú qué crees podremos que hablar de sea? una posesión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque incluso ya se manifestaba con voz de otra persona. O sea, cuando estás viendo a una mujer que está hablando como un hombre, dices, pues ahí sí hay como una manifestación de una posesión. ¿Qué es lo que pasa? De que yo aquí lo que puedo decirles es de que hay varios factores. Una, que quien le enseñó pues, a desarrollar el don no le enseñó bien ¿Ok? y lo estuvo haciendo mal. Sí, Por eso es que ella traía esos espíritus con ella. O sea, no se despojaba de. sí, O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de los brujos que hacen esto se los quitan. se los quitan, hacen como una limpieza Ujú, para que no carguen precisamente con esto. sí, Y yo quiero imaginar que esa señora no hacía eso. O sea, ella llegaba, contactaba con el espíritu, daba el mensaje y pues ya, adiós, gracias, ya me pagaron y vámonos. no sabía cerrarlo. No cerraba exactamente esa comunicación. Entonces, pues yo seguía. Es como si, por ejemplo, me marcas por teléfono y nunca cuelgo. Me guardo el teléfono, pues Ya. siempre va a haber esa comunicación hasta que uno de los dos cuelgue. Pero en este caso, pues ella no hacía eso, ella no cerraba. Fíjate, me llama la atención. Es que tengo una tía. Pues no, bueno, es una prima. Este, ella le llama mucho la atención todo este tema, ¿no? Ok. Ella vive allá en el cerro, ves que ahí por la presa hay un panteón, no sé si has visto, que lo conozcas. He escuchado. No, bueno, hay un panteón y un día fue con mi mamá, mi prima, mi mamá, y va una amiga que es pues, como bruja, como tú dices, ¿no? El chiste que iban a pasar o sea, iban a pasar a rodear el panteón, ¿no? Ahorita me Ajá. acordé porque es algo que mi mamá nos cuenta que como que le impactó mucho y nos lo contó con mi prima, ¿no? Yo la verdad no les hubiera creído, pero como nos lo contó las dos, como que dice que iban a pasar por el panteón, pero que esta señora que es bruja le dijo así como de, este, ahorita que estemos pasando por el panteón, ustedes pueden ver cosas. Ujú. Lo único que les quiero pedir es que ustedes hagan como si nada fuera real. O sea, ustedes van a ver un montón de cosas. Solo les pido que
ustedes hagan como si fuera su imaginación y lo estuvieran Sí, viendo como nada si más no así. estuviera ahí. Ajá. Y ya, y dicen que, o sea, que empezaron a pasar por el panteón, y que la volteaban a ver a ella, y que así como tú dices, o sea, que veían como si, bueno, primero que la empezaron a escuchar gritar, como si estuviera sufriendo y tal, pero que veían como si un señor se le empezara a subir, no, o sea, un señor, Ajá. iban en una camioneta, y diciendo así como, o sea, que mi mamá sacó de onda así de que en qué momento se le subió el señor, ¿no? Y que le empezaba como que a jalar la cara, y, o sea, que empezaron a ver así muchas cosas, ¿no? Como que muy feas, Ajá. este, y que de repente mi prima ya la iba a agarrar así como de, oye, te ayudo, ¿no? O sea, como de, y que le dijo, acuérdate lo que te dije, o sea, Sí, no me no. toques, no me agarres, no, nada, 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 nada. Y ya, o sea, que cuando terminaron de pasar por ahí, este, pues que la chava, esta señora, fue así como de, o sea, si tú me hubieras agarrado, te lo hubieras llevado. Se te pasa en automático. Se te pasa, ajá. O sea, qué bueno que me hiciste caso, porque, o sea, aquí la clave era que no lo tocaras, pero, Sí, o sea, es algo así a lo que tú dices, o sea, es como que a lo mejor esta chava tenía cierto portal abierto y al sí, pasar por ahí se se le activaba. pega. Ok. Es algo parecido. Y en este caso, entonces nosotros no solamente, eh, como lo que hablamos la vez pasada, mi pregunta es esta. ¿Se nos puede pegar solo por estar en el lugar en donde se está haciendo esto? ¿O si tenemos que estar involucrados? Yo creo que eso podría ser interesante para las personas que nos ven y que les llama la atención, ¿no? Pero que a lo mejor van a acompañar a la amiga, al amigo, o no es que a mi novia le gusta que la limpien, o sea, Sí, que le lean las cartas y todo ese rollo. ujú, Se te puede pegar, sí, pero solamente hay unos motivos. ok, Una, sí, que es involucrado, sí, y la otra, que tu fortaleza espiritual, vamos a decirlo, sea muy baja, o que vayas con un estado de ánimo muy bajo. ok. Así eres muy vulnerable a que sí se te pegue algo. ¿Por qué? Porque un ente o un espíritu siempre va a buscar al más débil. Y por ejemplo, los brujos y todo eso tienen que estar bien emocionalmente Sí, o no son más susceptibles a. no, tienen que estar bien. Así, o sea, tanto físicamente, Ujú, espiritualmente, y pues mentalmente. ok, Por eso luego muchas veces dicen, pues mejor me convierto en brujo para no estudiar tanto. Muchos no saben, los brujos ayunan, los brujos estudian, los brujos tienen que entrar en procesos de oración también. O sea, tienen que pasar por muchas cosas. ujú, Por eso, un verdadero brujo tiene que estar bien, tanto físicamente, espiritualmente, mentalmente. O sea, tiene que ser fuerte. ¿Para qué? Para cuando, por ejemplo, en esos casos, abres tú un portal, sepas cómo volverlo a cerrar y tengas la fuerza necesaria espiritualmente para cerrarlo ok, y para lidiar, por ejemplo, en el caso con un ente o con un espíritu. sí. Pues imagínate, vas con alguien que está peor que tú, ¿qué va a pasar ahí? Ok, o sea, en este caso, es que me vino a la mente hay un versículo en la Biblia que dice que esto no sale si no es con ayuno y Si no oración, es ¿no? con ayuno y oración, Ajá. exactamente. O sea, sí, sí tiene que haber una preparación Tiene que física haber una también. preparación tanto física, Ujú, mental y espiritual. ok. ¿Te has dado cuenta que muchas de las historias que cuentas, los hombres que se aparecen son altos? La mayoría. La mayoría son, incluso no sé si has escuchado el del sombrero negro, No, 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 no lo he escuchado. algo así. Dicen que es una persona de un sombrero todo de negro y Ujú, mide como 2 metros. O sea, los entes siempre son muy, muy grandes, porque se tienen que ver pues más apantalladores que uno, ok. para causar pues, es precisamente ese temor. ¿Y crees que esa sea su forma o más bien es la forma que Es la adopta? forma que adoptan. Ok, Sí, o sea, pues, para que cuando alguien logre verlo o pueda hacer un contacto, pues sí. siempre lo vean más,
más grande. Wow. Perfecto. Gracias. Vamos a pasar a nuestra segunda historia. Esta historia, esa no la mandan anónimamente, pero vamos a ponerle un nombre, Laura. Laura es una chica que dice, Johnny, esta historia pasa en Sonora. Dice, yo actualmente estoy casada, dice, pero cuando recién me casé, nos fuimos a vivir con mis papás durante 2 años nada más. Dice, mi esposo me prometió una casa y si pues es una persona que se levantaba a las 4 o 5 de la mañana y siempre metía tiempo extra en donde él trabajaba y todo, a los 2 años me pudo comprar una casa. Dice, qué emoción. Dice, sí, en un como pobladito, vamos a decirlo, un poquito alejado del centro. Dice, pero no importó. ¿Por qué? Porque pues, era una casa grande, una casa muy bonita, en donde habíamos planificado pues ver a nuestros hijos crecer ahí. En 2 meses, gracias a Dios, pudimos empezarla a amueblar, empezamos a llenar los cuartos. Dice, en una ocasión, una amiga que vivía por ahí cerca, perdón, que como que se oyó algo medio raro de este lado, ya está, perdón, una amiga que vivía por ahí cerca la fue a visitar y le dijo, pues qué bonita está tu casa, empezaron a comer, a tomar el cafecito, todo, y le dice, oye amiga, me gusta tu casa, pero pues te quiero platicar algo, decirte algo. Ah, dice, te quiero comentar unas cositas. Una, no te embaraces luego, luego, por favor. Disfruta tu matrimonio y todo. Y si en cuanto puedas, vende tu casa y compra otra en otro lugar. Pues esta chica a la hora le dijo, oye, pues tiene 2 meses que compramos la casa. ¿Cómo me dices que la venda? Dice, es que esta casa tiene historia. Y si te lo comento porque pues, sabes que mis papás viven aquí cerca. Dice, pero no te quiero hacer ideas. Quiero que pues, tú estés feliz, estés contenta, pero pues nada más ten en cuenta eso que te digo. Dice que su amiga se fue, que le dijo que pues esta chica Laura se quedó como que pues pensando, ¿no? En lo que le dijo su amiga. Pasan los días, le comentó a su esposo y su esposo le dijo, no, no te preocupes, pues no, no pasa nada. Dice que esta chica Laura, dice, pues yo empecé a preguntarle a los vecinos, oigan vecinos, pues qué onda con la familia que vivía aquí, que los vecinos no me dicen, pues se agarraron y se fueron. Dice, yo no conocía a la familia que vivía anteriormente aquí. Dice, mi esposo sí, porque pues hizo trato con ellos. Dice, pero pues nunca le comentaron nada. Dice, en una ocasión salí a tirar la basura y la chica que vive en la casa de al lado, prácticamente al lado, dice, salió y yo le vi la cara pues con restos de violencia intrafamiliar. O sea, su esposo le pegaba, vaya. Dice, pues yo me acerqué, pues esta chica pues tapándose la cara para que no la viera. Y empecé a platicar con ella y le dije, pues, cómo puedes aguantar esos abusos, ve a denunciarlo. Pues yo brindándole la mano como vecina y como pues, amiga que quería hacer con ella. Dice, ella empezó a llorar y me dijo, muchas gracias, necesitaba platicar con alguien de esto. Dice, ahora necesito platicarte yo acerca de la casa donde vives. Dice, hace algunos años vivía un matrimonio ahí. Dice, la chica se embaraza, tenía alrededor ya de 4 meses de embarazo y llega el 10 de mayo. Dice, su esposo, pues muy contento, pide permiso en su trabajo para salir temprano.
llega con un ramo de flores, con una notita que decía para la futura mamá más bella. Dice, pero cuando él entra a su casa, ve a su esposa con su amante. Pues algo muy trágico porque se da cuenta que incluso el bebé que esta señora o esta futura mamá esperaba, pues no era de él. Y él pues entra en un enojo, en una rabia, va a la cocina, empieza a tomar cosas y pues desvive tanto al amante, desvive a la esposa y cuando se da cuenta de lo que hace, pues se desvive él. O sea, tres personas, no, podremos decir que cuatro contando al bebé, pues tuvieron fin en ese momento en esa casa. Dice, pues ellos habían tomado un crédito bancario para comprar esa casa, pues obviamente al ya no pagarla, el banco se apropia de ella y la remata. Dice, pero dos familias anteriormente a ustedes vivieron aquí, pero las dos chicas que estaban embarazadas, pues perdieron a sus bebés. Por eso se fueron de este lugar, porque decían que veían a una señora que les decía, pues dame a tu bebé. Y es cuando pasaba que pues, perdían al bebé. Y por eso se iban de ese lugar. Esa chica Laura le platica esto a su esposo y su esposo le dice, ay, ¿cómo crees? Son cosas que a lo mejor pues te cuentan, que leyendas y todo lo que quieras, ¿no? Nos dicen a lo mejor para pues, causarnos miedo, todo eso. El esposo sin creer, incrédulo a todo esto. Pasan los meses y Laura se embaraza. No, pues ella y su esposo muy felices, todo. Se acerca el 10 de mayo, llega esa fecha y su esposo pues, pide permiso para no ir a trabajar ese día. Laura dice, ese día yo me la pasé increíble porque mi esposo me llevó a comer a mí, a mi suegra y a mi mamá. La- las tres fuimos, los tres, bueno, los cuatro fuimos a comer, nos la pasamos increíble. En la tarde nos venimos a la casa, vimos películas. Llega el momento que pues mi mamá y mi suegra se tienen que ir. Mi esposo dice, ¿sabes qué? Pues ya me siento cansado, me voy a subir a dormir. Y si yo me quedo en la sala leyendo un libro, y era alrededor de las 9 10 de la noche. Y si yo estoy leyendo un libro y escucho en la cocina cómo se cae un vaso de vidrio y se rompe. Dice, voy, me acerco. Dice, pues a lo mejor mi esposo antes de subirse a dormir, pues tomó agua y puso el vaso pues, mal puesto y pues, en algún momento se iba a caer, se iba a romper. Levantó los vidrios. Dice, me fui otra vez a la sala a seguir leyendo mi libro. Y se pasaron como un alrededor de 20 a 30 minutos y otro vaso se vuelve a caer y se rompe. Dice, o sea, esto sí ya es imposible. O sea, porque pues, están en una alacena donde pues, tienen puertas, tienes que abrir las puertas para sacar un vaso y dejarlo caer. No es así como que digas, ay, pues hacía aire y lo tiró. Dice, fui a levantar otra vez los vidrios. Dice, pero en cuanto yo quiero empezar a levantarlos, volteo hacia la sala. Dice, y yo de verdad vi como un vestido de una persona iba subiendo. Dice, yo me imaginé a lo mejor mi esposo, pues escuchó el ruido, bajó y pues, se subió. Dice, subí a la recámara. Dice, mi esposo totalmente perdido, o sea, dormido totalmente, hasta roncando estaba. Dice, a mí me dio mucho miedo, me dormí, me tapé. Dice, y empecé a tener un sueño. Soñé que yo estaba en la sala leyendo mi libro, pero atrás de mí estaba una señora parada, de espaldas. Dice, no me dio miedo. Dice, en el sueño yo dejé el libro, me acerqué con la señora y le dije, ¿le pasa algo? Se dio la vuelta, la veo de frente y dice,
Era una chica, una señora de una cara muy bonita, un cabello rubio muy bonito, y, sí, y agarrándose su vientre con su pancita de embarazada. Dice, y me dijo, me dice, tú también estás embarazada igual que yo. Me dice, y va a ser muy bonita tu nena. Dice, nosotros ni siquiera sabíamos si iba a ser niño o niña. Dice, pero en el sueño me dijo, me dice, va a ser muy bonita tu nena. Dice, lástima que la mía no van a ser. Dice, pero la tuya sí. Dice, ¿quieres hacer algo por mí? Dámela. Y yo la voy a cuidar como si fuera mía. Me dice Laura, me dice, dentro del sueño no me dio miedo. Dice, pero sentí como lástima, sentí como tristeza, sentí como ternura. Dice, yo no sé qué fregados pasó por mi mente en ese momento que yo le iba a decir, sí, tenla, te la doy. Lo que a mí me despertó, dice que fue un dolor fuerte en el vientre. Dice, mi esposo vio que pues, yo estaba teniendo pesadillas, me despertó. En ese momento nos fuimos a urgencias y todo bien con el embarazo. Dice que posteriormente se enteraron que sí iba a ser una niña. La niña nació bien, gracias a Dios. Dice, pero dice, aquí lo impresionante es que me dice, es que yo no sé por qué yo sí le iba a dar a la niña. Yo sí le iba a dar a mi bebé. O sea, dentro del sueño yo le iba a decir que sí. Dice, hoy mi hija tiene 3 años de edad, una niña muy hermosa, juguetona. Dice, pero mi casa hoy en día está en venta, eso está en Sonora. Dice, pero cada que llega mayo, desde que empieza hasta el día 11 de mayo, nosotros nos vamos a dormir a la casa de mi mamá. Dice, no podemos estar en ese lugar. Ya pasando esa fecha regresan, dice, pues a mi esposo no, a él no le pasa nada, él llega, se duerme y listo. Dice, pero yo sí, incluso he soñado nuevamente con esa mujer. No sé qué opinen de eso. Wow, sí, sí me... Bueno, fíjate que esta parte del sueño estaba fuerte, ¿no? Sí, o sea, O sea, es como si de cierta manera como que si la estuviera envolviendo para que le diera a su hija, ¿no? exactamente, o sea, aquí el lente sabía cómo, precisamente como dices, cómo envolverla Sí, para que no le diera miedo, como esa parte como de ternura y todo, para decir, "Oh, pues órale, ten, aquí está". sí. Entonces, las otras familias aquí, pues ya sabemos lo que pasó con las otras familias, que yo creo que tuvieron el mismo sueño y ellos dijeron que sí, por eso, pues, perdían al bebé, Sí. porque se lo entregaban. O sea, sí es muy fuerte este tema. Por eso, incluso en el capítulo que hablamos de casas embrujadas, recuerdan que les había comentado, cuando tú llegues a vivir a una casa, a un departamento, a un cuarto, sea lo que sea, pues en lo que creas, una oración, aceite ungido, agua bendita, lo que quieras, en lo que creas, pero que haya una protección dentro de ese lugar Sí. para evitar precisamente todo esto. Y así como, por ejemplo, te quiero hacer como una contraparte. Ajá, Eh, a Así ver. como puede haber lugares en donde se quede como que algo malo, también hay lugares donde hay algo bueno. O sea, por así decirlo. Es que, ¿sabes por qué? Porque eh, te digo, últimamente como que lo he estado como que viendo o estudiando así. Ajá, Y yo estaba, el otro día me salió un hombre un judeo en YouTube, ¿no? ajá. Y estaba contando la historia como de Jacob, este personaje de la Biblia y así, ¿no? Ah, sí. Porque él
Él no es de ninguna religión, pero él dice que puedes entender mucho la espiritualidad con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y dice que ese hombre, ¿no? Que creo que en un punto de su vida llegó a un lugar y que se acostó en una piedra. Ujú. Y que cuando se acuesta en la piedra tiene un sueño en donde ángeles están subiendo y bajando, una Sí, cosa así, ¿no? exactamente. Y que él se para y que dice, ay, o sea, Dios estaba aquí y no me di cuenta, ¿no? Algo Ujú. por el estilo. Entonces, ah, tal vez en cierta fecha, en cierto lugar, o sea, también puede haber algo bueno, por así decirlo, Sí. o eso es lo que hablábamos, de que eso más bien nos tocaba vivir, o no sé. Mira, he sabido, por ejemplo, de situaciones igual en donde dicen, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo iba en mi carro Ajá, y a lo mejor siento que me quedé dormido, pero como que algo me despertó. ok. Entonces ahí pues puede ser algo que traías o algo que te despertó, por ejemplo, esto, esto no lo traía así como que planeado para contar, Ujú, pero eso me pasa a mí personalmente. En una ujú. ocasión venía de Toluca con un amigo, Sí, veníamos platicando de lo que quieras, porque nos estaba ganando el sueño. sí, Y yo siento que a lo mucho, yo creo que cerramos los dos los ojos como 2 segundos y yo siento cómo me mueven, abro los ojos y en el retrovisor de este lado sí. ya casi venían rozando las llantas de un tráiler. Ok. Y del otro lado, pues venía otro. Dios santo, sí, O sí. sea, que nos hubiera agarrado de este lado y si nos avienta, nos agarra el otro. O sea, fue algo que yo en este momento te podría decir que fue Dios Sí, al que nos despertó, me despertó para despertarlo a él y sí. como que enderezarle un poquito el volante. Ya, sí, sí. Entonces, sí hay cosas que pueden pasar que para bien, no siempre es para mal. Ok. Es que como que así intento hilar a veces las historias. Tengo una tía. Siempre te cuento de mis tías y todo Sí, eso. no, no, está bien. De hecho, creo que de ella ya te he hablado en programas pasados, que ella, no sé por qué, pero en diciembre como que hubo una racha de años donde le pasaban cosas malas. O sea, estuvo feo porque el primer diciembre se murió su esposo. Okay. Era una pareja, se habían casado, tal, y así el esposo enfermó, pero te puedo decir así, en cuestión de 2 semanas falleció el Se esposo. fue. Ajá. Y él estaba joven, sano, tal. Al otro año, bueno, ella ya como que rehizo su vida, ya estaba viviendo sola, tal, tenía un trabajo. Al otro año, en diciembre, entran a su casa y le pegan, así feo. Pero después, o sea, yo me acuerdo que en el funeral de su esposo le dijeron así como que no, o sea, sí, pues siéntete mal, sácalo, el dolor, todo Ujú. eso, pero tranquila, porque ella siempre había querido tener un hijo y con su esposo no podía, no sé por qué. Este, pero le dijeron las personas que fueron como al funeral, dijeron, o sea, sí, siéntete mal, duélalo tal, pero tranquila porque Dios todavía tiene como que cosas bonitas para ti y vas a tener a tu hijo. Planes para ti. Ajá. Entonces, te digo, al siguiente año le pasa eso de que le pegan en diciembre, pero al siguiente año, ya, bueno, cuando le pegan en diciembre ella ya tenía otra pareja, pero el siguiente año, con esa misma pareja, ya tiene un hijo. Pero Ok. justo en diciembre En vuelve a tener diciembre. el hijo. Entonces, eso, o sea, se me hace interesante, ahorita lo hilo con la historia que contaste de que ellos en el 11 de mayo, bueno, de mayo al 11, De principio, del primero al 11 de mayo. sí, siempre sucede eso y eso se me hace como que interesante. O sea, ¿hay manera de que puedas revertir eso? O sea, Tendremos que checar por qué. Que a lo mejor hicieron algo. ok, A lo mejor hicieron como con su anterior pareja, vamos a poner un ejemplo, sí, hicieron una promesa en esas fechas. sí, A lo mejor se comprometieron en esas fechas. Entonces, siempre va a estar relacionada a ese evento y esa fecha. O sea, tendríamos que checar, hacer contexto hacia atrás de qué es lo que pasó. A lo mejor se casaron en esas fechas, o se comprometieron, o se juraron, no sé, un ejemplo, amor eterno en esas fechas. Algo pasó. Por eso siempre esas fechas
pasa algo, Ujú. tanto bueno como malo podría ser. Ok. Y es como, mm, como tú dices, o sea, como ver cuál es el origen de esas cosas, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, porque pues, así de la nada, pues no podemos saber o decir, pues es que pasa por esto. Tenemos que saber qué es lo que pasó anteriormente. Sí. Ujú. Ok. Y pues bueno, amigos, se nos termina el tiempo. No sin antes darle una felicitación, un abrazo a todas esas mamás que nos siguen y a las futuras mamás, las que estén esperando bebés, algo, también que son seguidoras de nuestro canal. Y nuevamente recordarles, si tú estás pasando por una experiencia paranormal o pasaste alguna experiencia y quieres que tu historia sea contada en este canal, mándanos un mensajito. Igual aquí a las páginas de Vindonet nos lo puedes mandar o me lo puedes mandar por correo, podrás dormir esa noche oficial @gmail o en todas nuestras redes sociales. Recuerda que también nos puedes seguir por YouTube, por Spotify, ya todos los programas ya están ahí y siguen la programación de Vindonet. Y después de todo esto que acabas de escuchar, amigo, lo único que te puedo preguntar es, después de esto, ¿tú podrás dormir esta noche? Muchas gracias.